Hermanos, quiero que me acompañen, por favor, a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Se me ha invitado a hablar acerca de proclamar el Evangelio del reino de Dios en las Escrituras y cómo ver este Evangelio dentro de la historia de redención. Y hay un pasaje que se me asignó, al igual que el anterior, que es Hechos 17, un pasaje importantísimo para ver esto. Pero quiero que leamos únicamente, porque es extenso y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Quiero que leamos únicamente versículos 22 al 23. Hechos 17, versículo 22 al 23, dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Hermanos, una vez más les pido que me acompañen en una oración. En esta mañana, Señor, una vez más te damos gracias porque estamos reunidos por tu gracia y misericordia. Te pedimos que una vez más tú hables a nuestra vida por medio de tu palabra escrita siendo predicada. Te pedimos, Señor, que tú seas exaltado en todo sentido, en todo momento y en ambas vías, a través de la enseñanza como a través de la escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años, leyendo un libro de un misionero, resulta que él, hablando de su propia experiencia, una anécdota, él cuenta que él estaba en África, lo invitaron a dar una conferencia durante toda una semana. Y la conferencia se llamaba, y le puso el nombre, La existencia de Dios. Resulta que las grandes tribus y jefes de grandes tribus de esta región de África llegaron al evento. Fue un evento masivo, más de 5,000 personas, muchas personas. Bueno, y él comenzó durante toda una semana a enseñarles de que Dios existe. Pues bien, al final de la semana, él mismo cuenta que el jefe de la tribu más grande de toda la región se le acercó y le dijo: le agradecemos su enseñanza y su esfuerzo. Lo único que lamento, y lo cito, lo único que lamento es que usted nos dijo que deberíamos de creer en Dios, pero nunca nos dijo en cuál Dios. Y él explica que resulta que todos ya creían en Dios, que hay un panteísmo, hay una cantidad de dioses por cada tribu y que todos creen en la divinidad, pero que él lamentaba que no le dijo nunca en cuál de esos dioses él tenía que creer y adorar. Hermanos, en este texto Pablo hace lo contrario, o lo que tendría que haber hecho precisamente este misionero. Resulta que Pablo les predica el evangelio del único soberano Dios, Jesucristo, a un grupo de personas que estaban adorando a un Dios que no lo conocían. Como lo veremos de manera inmediata, Pablo, lo que vemos en este texto, les predicó el evangelio del reino a un grupo difícil de oyentes. Difícil porque eran pluralistas religiosos y filosóficos. Sin embargo, lo que hace Pablo, hermanos, es ocupando la historia de la redención como bosquejando esta historia de redención, que la podemos describir como creación, caída, redención y consumación. Lo que hace es que, predicando el evangelio en esta estructura, les predica a Cristo a través de la cruz y la resurrección. De hecho, hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles es único en el canon bíblico. El doctor Lucas lo escribió para narrar precisamente cómo el reino de Dios se expande en la tierra por medio del evangelio de Jesucristo. Y de manera muy interesante, por eso encontramos que el libro de Hechos inicia hablando del reino de Dios y termina hablando del reino de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 3, de manera inmediata, el doctor Lucas dice que Jesús, antes de ascender al cielo, pasó 40 días con sus discípulos, y lo cito en la escritura, versículo 3, hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Así inicia Hechos de los Apóstoles.
Si nos vamos al último versículo de Hechos de los Apóstoles, el último, Hechos 28:31, dice la Escritura que Pablo, dice, estaba predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Así que claramente el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito para mostrar cómo el reino de Dios se expande por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. En palabras de un buen teólogo que yo le recomiendo a usted que lo lea y que hable con él, es un buen amigo mío, es un tremendo pastor, el doctor José Ortiz, lo conocen, ¿verdad? El pastor José Ortiz, ¿verdad? El doctor José Ortiz define el reino de Dios como lo siguiente, él dice, lo cito, el reino de Dios es la doctrina que enseña que Dios es rey de todo lo creado, lo que vemos y lo que no vemos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y que en su soberanía perfecta ha decidido traer su reino a la tierra en el Mesías Jesús. Hermanos, el reino de Dios representa el gobierno soberano de Dios establecido en la persona y obra de Cristo, cuyo alcance salvador redentor incluye todas las naciones. Así que el libro de Hechos muestra precisamente cómo este reino se expande a todas las naciones por medio de la proclamación del Evangelio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y precisamente este texto que está a la mitad del libro, Hechos 17, lo que observamos del versículo 16 hasta el 34, que es lo que vamos a abarcar en este sermón, nos enseña cómo nosotros podemos predicar el evangelio del reino a una sociedad que inventa sus propias verdades. Por cierto, la cultura mexicana es una cultura claramente poscristiana, en donde construyen sus propias verdades y las defienden a capa y espada, cada uno con su verdad. Pues este texto nos enseña cómo predicar el evangelio del reino a una sociedad así. Y por lo tanto, en lo que tengo de tiempo, hermanos, mi objetivo con este sermón es el siguiente, es convencerte que porque Dios expande su reino por medio de su evangelio, proclamémoslo debidamente. Precisamente porque Dios expande su reino por medio del evangelio, proclamemos el evangelio debidamente. Y yo encuentro tres partes en que vamos a desarrollar este sermón dentro de la estructura, respetando lo que es el texto bíblico. Lo primero que vamos a ver es la debida actitud del cristiano frente a la cultura de hoy. Lo segundo que vamos a ver es la proclamación del evangelio en la cultura de hoy. Y en tercer lugar, el deber del cristiano, por tanto, en la cultura de hoy. Así que veamos en primer lugar, hermanos, cuál debería ser la actitud del cristiano frente a esta cultura. Acompáñenme a Hechos 17, versículo 16, que no lo hemos leído. Por favor, versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. En lugar de impresionarse Pablo con la arquitectura griega, él estaba caminando en lo que se conoce como el Partenón. En lugar de sorprenderse de eso, dice la Escritura que él se enardeció por su idolatría. Obviamente esto nos evoca a aquel momento en que Jesús, cuando vio a los hombres que estaban buscándolo, dice él que los vio como ovejas sin pastor. Y es que no podemos negar que una característica de los hombres de Dios, de los cristianos verdaderos, no solamente es su indignación en contra del pecado, sino su compasión hacia los pecadores. Y esto nos enseña mucho, porque yo no sé, por ejemplo, cómo tú te sientes cuando ves a una persona de la comunidad LGTBI+. ¿Qué pasaría si en este momento entrara una persona, un hombre vestido de mujer, exhibiéndose? ¿Tú cómo les hablas a ellos? O con un hijo rebelde, o un esposo inconverso, o una esposa inconversa. Lo que nos está enseñando precisamente la Escritura es que tenemos que verlos con compasión. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Pablo lo que hizo fue predicarles el evangelio. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, sigamos leyendo por favor versículos 17 al 18 y dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos,
Y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Ahora, Él les predicó, si se da cuenta, a todo tipo de personas. Él no las escogió, le predicó a todo tipo de personas. Dice que en la sinagoga le predicaba tanto a los judíos como a los gentiles religiosos o temerosos. Y luego en la plaza, dice que le predicaba a los epicúreos. Ellos, obviamente no quiero decir mucho de ellos, pero ellos creían que Dios era indiferente al ser humano. Ellos no creían en la inmortalidad, por lo tanto no creían ellos en el juicio eterno ni en las recompensas eternas. Los estoicos, por el contrario, ellos creían, era otra escuela filosófica de aquel momento importante, ellos profesaban y creían en un Dios como una fuerza inmanente, presente en todas las cosas. Y ellos decían que la virtud venía al ser humano de vivir según la razón, sin las pasiones y sin el sufrimiento. Así que Pablo lo que hace es enseñarles a ellos, y dice que en la plaza. ¿Y por qué en la plaza? Bueno, en la plaza, porque en aquel momento, hermanos, no había periódico. La plaza realmente era el lugar del chisme. La plaza era el lugar de las noticias. La plaza era el lugar de todo el pensamiento, incluso filosófico. En las plazas es que se sentaban los rabinos, o se sentaban algunos, sobre todo filósofos, maestros filósofos, y ahí estaban las escuelas del pensamiento. Entonces Pablo llegaba a ese lugar para allí predicar el evangelio. Pues resulta que él predicaba el evangelio, dice la escritura, acerca de Jesús y la resurrección. Sabemos que Pablo tenía éxito en esta gran campaña. ¿Por qué? Por la reacción de ellos. Ellos comenzaron a llamarle, le ofendían a Pablo diciéndole palabrero, que en el idioma original significa recogedor de semillas, es decir, recogedor de ideas. En otras palabras, una forma, digamos, muy tremenda en aquel momento de decirle un ignorante presumido, un charlatán. Es lo que le decían a él. Cuando decían palabrero, le decían: no, tú eres un charlatán. Tú estás tomando ideas de todos lados. No hay ninguna escuela que te represente aquí en la plaza. Así que tú eres un palabrero, un ignorante presumido. Ahora, esto era muy normal en aquel entonces. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, hermanos, que las filosofías, incluyendo las filosofías de la cultura moderna, las filosofías son inclusivistas, no exclusivistas, mientras que el evangelio de Cristo es exclusivista, no inclusivista. Lo tremendo aquí es que las filosofías de aquel entonces eran inclusivas, mientras que si nosotros vemos, el evangelio no lo es. El evangelio es exclusivo porque reclama ser la verdad absoluta para salvación. Un solo Salvador, un solo bautismo, una sola iglesia, un solo evangelio, un solo Dios, un solo Señor Salvador, un solo Redentor. Ese es exclusivo. El evangelio es exclusivo, y por lo tanto es que a los cristianos de aquella época les llamaban personas de mente estrecha. Incluso se nos acusaba a nuestros hermanos de aquel entonces de odiar, hoy se llama crimen de odio, en aquel momento era de odio, contra las demás religiones. Ahora, esto es lo mismo que hoy ocurre en todos los países del mundo con los cristianos. ¿Cómo a nosotros nos llama, por ejemplo, la comunidad o los del lobby LGTBI+? ¿Cómo nos llaman a nosotros los progresistas? Ahora, esto también nos enseña algo importante. Lo que hizo Pablo no es ponerse de tú a tú con sus filosofías. Él les comenzó a enseñar el evangelio. Y esto es importante, porque lo que haces tú frente a ellos, ¿qué haces tú con alguien que no cree en Cristo y tiene unas ideas completamente erróneas y equivocadas? ¿Tú le hablas como político al político? ¿Tú le hablas al psicólogo como psicólogo? ¿Tú le hablas a los sociólogos como sociólogos? Hermano, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Pablo lo que hizo fue enseñar el evangelio. Yo le quiero dar una pequeña anécdota que se lo digo con toda sinceridad. Hubo un presidente de la República que él me invitaba a su despacho a almorzar por más de un año, casi año y medio, todas las semanas, una vez a la semana. Y yo recuerdo que en una ocasión me dice: pastor, yo lo quiero llevar a donde llevé a los reyes de España. Véngase, y ahí era una finca que él tenía. Y me dice: quiero presentarle a mi chef. Él es el mismo chef que le cocinó
él haciendo alarde, todos los que son como él, ellos hacen alarde de lo que tienen, lo que saben, etc. Aquí está el chef, él le va a cocinar, fue el mismo chef que cocinó allá, etc. Y ese día ha traído otro hermano, otro de los pastores ancianos de la iglesia, y yo le pregunté, mire, señor presidente, ¿por qué me invita? Le digo, no lo menosprecio la invitación, le digo, pero ¿por qué me invita tanto? La verdad, le digo, quiero saber. Y él me dijo, es porque usted no me habla de política. Usted me habla de la Biblia, me habla de Cristo. Y me dice, pastor, ¿cuántos pastores cree usted que me visitan todos los días? Me dice, pastor, muchos pastores me visitan. ¿Y sabe lo que hacen? Hasta toman la pizarra, porque tienen una pizarra, y me empiezan a hablar de política, de lo que yo tengo que hacer como político. Mientras que cuando usted viene y le hago una pregunta, y empieza en toda la Biblia a hablar. Y entonces me gusta, me dice, yo me sé. Quiero que sepa que él lo evangelicé muchas veces, no quiso creer, hoy está preso, precisamente por corrupción. Pero esa es otra historia. ¿Por qué le digo eso? Porque precisamente Pablo no le habló a los filósofos como filósofo, le habló el Evangelio. El Evangelio. Ahora, ¿qué sucedió cuando él predicó el Evangelio? Hechos 17 del 19 al 20, sigamos leyendo. Dice, entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Gloria a Dios que querían saber. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces lo que hicieron fue invitarle a predicar el Evangelio, ahora en un lugar muy especial como el Areópago. Ahora, lo que vamos a leer, quiero hacer una nota aquí especial, lo que vamos a leer a continuación no es el sermón completo que predicó Pablo, es el bosquejo. El doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja algo muy valioso que es el bosquejo. Porque si usted lee en voz alta, es todo lo que más dura es un minuto, ¿verdad? O menos. Esto no es el sermón completo, sino que es como el bosquejo, porque Pablo lo más seguro es que habló como una hora, o posiblemente más, que era el tiempo promedio de enseñanza en aquel entonces. Ahora, veamos lo que él les predicó. Sigamos leyendo del versículo 22 al 23. Y dice, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Ahora, él comienza con un saludo cortés. Pero miren el versículo 23, de la cortesía pasó a condenar su idolatría. Lo primero que él hizo fue llevarlos a pensar en su propio pecado, que ellos eran ciegos ante su propio pecado. Él les habla de la idolatría y comienza a enseñarles que ellos adoran incluso al Dios desconocido. Obviamente, esto es similar a las palabras de Jesús que le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Es decir, ustedes tienen el espíritu, tienen el deseo, pero adoran a un Dios desconocido. Tú tienes que aprender a adorar a Dios en espíritu, pero también en verdad, al Dios verdadero. Ahora, Pablo, si se dan cuenta, y esto es importante, Pablo no les enseñó acerca de un nuevo Dios. O sea, Pablo no agregó un Dios más a su panteísmo, sino que él les presentó al Dios que ellos no conocían. ¿Y por qué digo que esto es importante, hermanos? Porque la idolatría de una persona revela lo que desconoce de Dios. Por ejemplo, si tú hablas con una persona y la persona idolatra su propio cuerpo, tú puedes entender lo que esta persona desconoce acerca de Dios. Si hablas con una persona cuyo ídolo sea el dinero, tú sabes lo que esta persona desconoce acerca de Dios. Así que por eso es que cuando tú te enfrentas con una persona inconversa y tú observas sus ídolos, los ídolos te enseñan lo que ellos desconocen de Dios. Y lo que hizo Pablo, él no les enseñó un Dios nuevo, sino que le va a explicar el que ellos no conocen. Entonces, ahora, ¿qué hizo Pablo? Él les predicó el Evangelio siguiendo la historia de redención. Él comienza por la creación. Y él lo primero que hace es enseñarles la grandeza y la majestad
que tiene el Dios soberano, porque Él es el Rey y el Creador de todas las cosas. Acompáñenme a seguir leyendo y dice, versículo 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Hermanos, lo primero que hace el apóstol Pablo es proclamarles que Dios es el creador y el Señor, es decir, que Dios es el Rey, hermanos. Y Él les dice que Él no mora en templos. Hermanos, Dios no puede ser domesticado. Es lo que Pablo está enseñando, porque tenemos que entender que ellos tenían tantos dioses y cada uno tenía sus propios templos, porque en la mente de ellos se podía domesticar a la deidad. Y lo que Pablo les dice, Dios creador, tu Señor y tu Rey, Él no mora en templos. Es decir, Dios no se puede domesticar, Dios no se puede limitar o se puede retener como a Zeus, como a Atenea, como a Apolos. No se puede hacer. Tal como dice Isaías 62, del 1 al 2, dice, el cielo es mi trono y la tierra ha estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa en que me habréis de edificar? Claramente Pablo estaba haciendo un eco de esta porción de la Escritura. Él está haciendo un eco de lo que ya ha sido enseñado. Pablo no está predicando algo nuevo. Pablo está predicando conforme a la palabra, conforme a lo que tenía en aquel momento, que era el Antiguo Testamento. Luego él dice que este rey no puede ser servido por nadie. Hermanos, ¿sabe lo que está diciendo ahí Pablo? Que Dios no depende de nada ni de nadie. Él es el autosuficiente. Dios no necesita nada, hermano. No necesita absolutamente nada, porque todo procede de Él. Él no puede ser afectado. Dios no puede ser cambiado. Nuestro Señor no puede ser alterado, pues Él es el ser completo. Él es el ser pleno. Él es el ser supremo. Claramente, cuando Él dice que Dios no es servido por nadie, Él está haciendo un eco a Job capítulo 41 versículo 11, cuando dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Dice el Señor, le dijo a Job, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Hermano, ¿sabes qué significa esto? Que Dios no necesita tu servicio. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu adoración. Él es el Rey pleno y satisfecho. Somos nosotros los que necesitamos servirle, amarle, adorarle, darle nuestra vida, nuestro tiempo, porque nosotros somos los que existimos para Él. Como dice Romanos 11:36, que todo es por Él, de Él y para Él. Hermanos, y luego Él dice que de uno, ahí está hablando de Adán hizo todas las naciones, determinando para todas las naciones su tiempo para cada una. Claramente Él está aludiendo a Deuteronomio. Pablo está aludiendo a Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, cuando dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, estableció los límites de todos los pueblos. Claramente, Pablo, saturado de la Escritura, comienza a citarla, pero comienza desde la creación. Y comienza ya la creación, no solamente hablando del Creador, luego habla de que creó al hombre, y luego habla que creó las naciones. Creación. Él comienza hablando de la creación, que Él es el Rey soberano de todas las naciones de la tierra. Ahora, luego de eso, Él va a responder una pregunta. ¿Para qué creó las naciones? De hecho, ayer el hermano Nicolás dijo esto, parte de esto. ¿Para qué creó las naciones a la humanidad entera? Bueno, Hechos 17, Pablo en su predicación del Areópago, él agrega lo siguiente, sigamos leyendo, versículo 27 al 28, dice, para que buscaran a Dios. Para que busquen a Dios. Para eso Dios creó las naciones. Para eso fijó sus tiempos. Para que le busquen. Y de alguna manera, palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, sigue diciendo Pablo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Así que lo que enseña, hermanos, es que Dios creó a la humanidad. Dios te creó a ti para amarte, sí, pero para que tú le ames a Él. Y que tú dependas de Él, que estés con Él, gozándote de Él
de su señorío y de su majestad. Claramente Él está haciendo eco de muchos pasajes de la Escritura. Uno de ellos, Isaías 55:6, cuando dice: buscad al Señor mientras aún puede ser hallado, llamadle entre tanto Él está cercano. Amós 5:4, buscadme y viviréis. Y por esto Pablo, en este contexto, él cita al poeta cretense Epiménides, y para enseñarles que el Rey soberano no solamente nos creó, sino que Él nos sustenta, Él nos sostiene, Él nos preserva, porque en Él vivimos, es decir, en Dios existimos, nos movemos, es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos es porque Él nos permite movernos, como dice Mateo 10:19, que no hay un pájaro que cae en tierra si no es por la voluntad del Señor. Luego Él dice, en Él existimos, es decir, Él nos preserva, que es lo que enseña Job. Así que por donde usted comienza a analizar este sermón, está saturado de la Escritura, Pablo, y él está enseñando lo primero, la creación y el propósito de la creación. Ahora, en resumidas cuentas, en esta primera parte lo que vemos que Pablo está enseñando, hermanos, es que tú y yo hemos sido creados para que le busquemos, para que le amemos y seamos amados por Él. Pero, ¿qué pasó? Porque para esto Dios nos creó, pero ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que el hombre cayó en pecado. La caída. Sigamos leyendo el versículo 29. Siendo pues, fíjate bien cómo él comienza ocupando estos artículos. Siendo pues linaje, es decir, ya habiendo sido creado el ser humano, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Resulta, hermanos, que como enseña Génesis 3, cuando Adán pecó, como nuestra cabeza representativa o federal, el pecado entró en el mundo y con el pecado entró la muerte. Romanos 5:12. Somos pecadores. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo Pablo? Que la evidencia de que tú y yo nacemos pecadores es la idolatría. Por eso él comenzó con la idolatría. Él está demostrando que Dios nos creó. Bueno, primero que Dios es creador, que Él creó al ser humano y de Adán todas las naciones con el propósito de que le busquen. Pero el ser humano pecó y cayó. Y la evidencia de que ha caído en pecado es toda la idolatría de ellos y toda la idolatría del ser humano. Hermanos, la humanidad cambió la gloria de Dios a semejanza de oro, plata, piedra esculpida a imagen de hombre. En lugar de adorar al Dios verdadero, libremente la humanidad decidimos ignorarlo. Transgrediendo claramente lo que dice Éxodo 24, cuando dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Hermanos, sin embargo, Dios, que es rico en gracia y misericordia, no solamente a través de Pablo los dejó allí con la mala noticia que son pecadores e idólatras, sino que entonces les ofrece un plan de salvación en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, entramos ahora a la etapa de redención. Y él comienza a hablar de la redención. Cristo como el centro del plan de Dios. Versículo 30 al 31, y dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Hermanos, Pablo les declara que por misericordia de Dios, en el pasado, Dios les tuvo paciencia. Y que ahora, pero ahora que a Cristo vino, que Cristo murió y resucitó, ahora Él manda a todas las naciones, que ya dijo que de uno nacieron las naciones, para que le busquen. Él ahora manda a todas las naciones que se arrepientan. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque resulta que el Cristo, el Hijo que encarnó, murió y resucitó por nuestros pecados. En otras palabras, porque Él es el Rey que un día vendrá a juzgar a vivos y muertos. Él es el gran Rey. Pablo lo que está haciendo, hermanos, de hecho, si tú te das cuenta, él está vinculando el arrepentimiento con la revelación del juicio venidero. Y esto está en consonancia precisamente con Isaías 45, versículo 22 al 23, cuando dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Y luego dice, a mí se doblará toda rodilla. Y en ese instante, en estas mismas palabras, involucra el tema de la consumación, la glorificación del reino de Dios. De hecho,
cuando Él dice, y acompáñame una vez más en el versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, hermanos, Él está citando a Daniel 7. Él está afirmando que Jesús es el Cristo, el Hijo de hombre enviado por el anciano de días a ser el Rey de reyes y Señor de naciones, de todos los pueblos, lenguas y naciones, a quien le serviría para eternamente en su reino eterno. Hermanos, Pablo está proclamándoles que habría un día donde todos los redimidos entraremos en cielo nuevo y en tierra nueva, y donde viviremos eternamente bajo el gobierno de nuestro Rey soberano, Señor Jesucristo. Y luego entonces les predica que este Cristo, este Rey, es el mismo juez que juzgará al mundo, marcando así la consumación de la gran historia de la redención. Ahora, ¿qué sucedió ante este tremendo sermón de Pablo? ¿Cuál fue el resultado? Sigamos leyendo versículos 32 al 34. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre de ellos. Pero mira el 34, curiosamente, dice, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dioniso, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otro con ellos. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Porque tuvimos nuevos hermanos ese día que Pablo predicó en el Areópago de Atenas. ¿Cuál debe ser entonces, hermanos, el deber del cristiano en la cultura de hoy a la luz de este tremendo pasaje? Hermanos, lo primero que yo encuentro muy valioso es que tenemos que aprender tú y yo a ver en la idolatría de los demás el grito de auxilio de sus almas por no conocer al Dios verdadero. Por favor, hermano, escucha esto. Cuando alguien te ofende, cuando tu papá te ofende, cuando incluso o te pueda maldecir, o tus hijos te maldicen, o tu esposa o tu esposo te maldice, o tu padre te es indiferente, o tus hijos se rebelen, recuerda que en esa idolatría tú lo que estás viendo es el gemido de sus almas por el dolor de no conocer a Dios. Y por lo tanto es tu deber y mi deber predicarles el Evangelio. La idolatría de las personas es un mapa para nosotros que nos muestra la ignorancia de ellos y por lo tanto el deber que tenemos de con amor y compasión predicarles a Cristo. En segundo lugar, yo encuentro algo muy valioso y es que, hermano, esto implica que tenemos que proclamar el Evangelio sin comprometer la verdad. Mira cómo Pablo proclamó el Evangelio aquí en su contexto cultural sin comprometer la verdad. Es impresionante. Pablo ocupa la cultura. Menciona a Epiménides, luego menciona lo que vio en el Partenón. Es decir, él contextualizó el mensaje, pero sin comprometer la verdad. Él no contextualizó el Evangelio. Él ocupó los elementos para introducirse y que le entendieran. Y esto es bien importante. Hermano, hazlo. Hazlo de igual manera. No diluyas el mensaje del reino. No te avergüences de nuestro Rey y su Evangelio, pues es Él la única esperanza de las naciones. Y en tercer lugar, prepárate a ti mismo y a otros para el juicio venidero. Hermano, estudia la Biblia. Yo de verdad por el tiempo no quise poner todos los textos a los cuales Pablo hace eco en este tremendo sermón. Pero es una cantidad de textos. Mira cómo Pablo alude y alude a muchos textos y él va conectándolos y él va narrando creación, caída, redención y consumación, pero a través de los textos y los va hilvanando. Claro, porque en la Biblia hay una unidad en la diversidad. Hermano, haz tú lo mismo. ¿Qué significa? Estudia la Biblia. Estudia mucho la Biblia. Y vive la luz de la eternidad, con tu mente puesta en el galardón, pero también tu vista puesta en el invisible. Y si aquí hubiera no creyentes, pues obviamente no te canses de buscar a Cristo hoy, este día, y cree en Él, porque ciertamente Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, como estás tú leyendo de las Escrituras. Y a las personas que tú conoces que no son convertidas, predícales sin avergonzarte del Evangelio. Hazlo, hermano.
Recuerda que un día tus pulmones dejarán de respirar. Un día tus ojos dejarán de ver. Un día tu corazón dejará de palpitar. Y al fin tu fe será consumada. Ya no andarás por fe. Experimentarás la realidad de Cristo. Y ahí recibirás tu premio y tu galardón. Y nuestro premio y galardón no es otra cosa más que ver con nuestro cuerpo resucitado a Cristo. Y por fin vamos a experimentar, oír la voz audible de nuestro Señor diciendo tu nombre. Josué. Josué, hijo. Por primera vez. Porque aquí lo predicamos por fe. Pero qué glorioso será ese día que nuestros ojos resucitados lo vean. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Él siempre nos conoció y siempre Él nos ha amado. Así que porque Dios expande su reino por medio de ese glorioso evangelio, proclamémoslo debidamente en nuestra cultura.